Es mejor ser paciente que ser soldado fuerte. Y es mejor dominarse a sí mismo que dominar a toda una ciudad. Hola amigos, un saludo especial para todos los que nos ven, nos escuchan, que comparten esta información, que han encontrado un lugar de encuentro y de aprendizaje. Un saludo especial para todos. Bueno, queremos invitarles a seguir compartiendo la información, a adherirse al canal, a conversar, a preguntar. Nos hemos dado a la tarea de esforzarnos, de trabajar, de ir más allá de las cosas tradicionales de una reunión de culto, de eventos sensoriales, sino que podamos entender el mensaje de Cristo. Hay dos expresiones bíblicas que nos dan esas bases, por ejemplo, cuando en el libro de Nehemías se encontró el libro del entrenamiento de la vida, dice la ley, la Torá, que empezaron a leerlo, el pueblo lloraba de alegría al escuchar la palabra de Dios. Pero hay una expresión escondida ahí que dice, y ponían todo el sentido, no toda la emoción, ponían todo el sentido, porque la emocionalidad tiende a anular la razón, a que podamos comprender. Y también nos damos cuenta en los de Berea, lo recuerdan, que dice que aunque eran Pablo y Bernabé, los que enseñaban la palabra, después de que ellos se iban, se quedaban ahí preguntándose, vamos a ver, vamos a verificar si esto que nos están enseñando está acorde a las escrituras, algo que se perdió hoy. Y es simplemente seguir mensajes, predicaciones sin verificarlas mucho. Así que estamos en esta tarea. Hoy vamos a hablar sobre la necesidad de desarrollar un liderazgo personal autosuficiente. Suena un poquito arrogante la palabra autosuficiente, ¿cierto? Pero al final, esas fueron las palabras que Dios le dijo a Caín. Bueno, pues tú verás qué haces. ¿Lo recuerdan? Sí, suena un poco soberbio. ¿Cómo decir que un liderazgo autosuficiente? Hay una palabra que aprendimos en un programa que se llama liderazgo soberano. Liderazgo soberano. Pero vamos a usar el término hoy, liderazgo autosuficiente. Es decir, autogenerador. Es básicamente las instrucciones de pedagogía de vida que Dios le dio a Caín cuando le dijo, Caín, mire, usted se está deprimiendo solito. Usted se puso a pensar que yo no era justo. Usted se puso a pensar que su hermano era un enemigo suyo, que yo tenía preferencias. Usted dejó que todos esos pensamientos se le metieran en su cabecita. Eso nunca está escrito ahí, pero ese es el diálogo conversacional interno de una persona cuando llega a un colapso de ira, a un secuestro emocional. Empezar a permitir un poco de conversaciones. Miren, a mí no me quieren, a mí nadie me dice, yo siempre, a él le tienen preferencia, yo nunca hablo, yo nunca hago, yo siempre. Todas esas conversaciones que están omitidas en esa narrativa asaltaron la mente de Caín hasta que eso fue tomándole el control. Por eso se llama liderazgo autónomo, autosuficiente. Él permitió que esos pensamientos y esos sentimientos lo controlaran. Y esos sentimientos afectaron ¿qué? Pues lo que hoy la ciencia ya colocó como somatizar. Entonces ya su rostro decayó, su semblante, ya su ceño estaba fruncido, estaba disgustado, resentido. ¿Les parece normal algo en esta sociedad? Así que Dios le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante, Caín? Es decir, ¿por qué estás bajo de nota? ¿Por qué estás con esa actitud? Y Dios de una vez le dice, eso es responsabilidad tuya. Tú eres el que puedes hacer lo correcto. Y cuando tú haces lo correcto, cosechas lo correcto. Sin embargo, voy a darle términos que se usan hoy. Tú eres el amo de tu destino y el capitán de tu alma. Si no quieres hacerlo así,
el pecado lo personifica como Pedro, en primera de Pedro, como león rugiente que anda a quien devorar, lo personifica como un ente que nos puede lesionar y causar daño, pero es realmente el resultado, ¿cierto? Y le dice, tú puedes ser su amo. Él está ahí. Ese mal actuar, cuando él le dice, el pecado está a la puerta, que es una expresión muy pobre en la profundidad. El pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte de él. Lo que le quiso decir es, tú tienes una cantidad de conversaciones y pensamientos internos, pero tú puedes controlarlos. ¡Wow! Qué maravilloso poder entender esto, ¿verdad? Bueno, es lo mismo que estamos viendo acá en este proverbio que acabamos de leer, ¿sí? Pero quiero también basarme en un verso que el apóstol Pablo le escribe. Sí, amigos, les invitamos a seguirnos en estos temas que tienen que ver con aprender a gobernarnos, con ser autosuficientes solventemente en nuestro ser interior, con nuestros pensamientos, ¿cierto? Con ser un líder soberano. El misterio de la piedad. Vean cómo dice, Pablo le escribe algo a Timoteo de la siguiente manera. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, por favor, mucha atención, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. Escuchen esa expresión tan poderosa. Quiero que ustedes se queden pensando en esa palabra, para que ustedes sepan que conducirte, conducirse. ¿Qué habrá querido decir Pablo con eso? Les pregunto. Justamente lo que estábamos hablando, gobernarse a sí mismo. El mundo se está moviendo hacia un desafío muy grande y es que las personas no somos capaces de hacer lo mínimo que tenemos que hacer un día. Por eso se ha llegado a conclusiones muy profundas, que un ser humano es aquel, que un líder es aquel que sabe conducirse en el día a día, que sabe gestionar sus emociones, que sabe gestionar sus conversaciones. Recuerden que muchas veces, y ha sido una tarea que me he propuesto porque yo hablo bastante, ya me he dado cuenta que en mis introducciones me alargo. Entonces he empezado a moderar esto. ¿Por qué? Porque el que mucho habla, mucho erra. Entonces, aprendiendo de todo, el primero que debe aprender soy yo. Claro. Entonces, por eso incluso hemos ido concluyendo los espacios de apertura y de cierre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no sabernos gobernar en la cantidad de pensamientos que tenemos en el día, o no sabernos gobernar en las conversaciones que tenemos en el día a día, es un gran peligro, es una probabilidad muy grande de estar errando o fallando o hiriendo o ofendiendo. De hecho, nosotros hemos aprendido eh, sobre algunas herramientas para uno saber comunicarse, ¿cierto? Sobre los 3 tamices para no herir a alguien, para proteger a alguien, para solventar a alguien a la hora de conversar. Estoy tan sorprendido de la simplicidad del mensaje de la Escritura que lo que Dios está diciendo es que si nosotros eleváramos el nivel de conciencia, nosotros no necesitaríamos que nadie nos enseñara. Y así estaba escrito. Así lo dejó el Señor escrito. Vendrán días en que ya nadie necesitará que le enseñe a otro, sino que yo pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Pero el gran desafío de la humanidad es autoconducirse, es ser autosuficiente, es saber cómo regularse en el día a día. El salmista decía, en la mañana, en la tarde y al mediodía te buscaré. Era una vida consecuente. Era una vida donde encontraban, claro, al tener a Dios dentro de sí, y quiero plantear esa pregunta. Si yo tengo a Dios dentro de mí, ¿qué tendría de algo exterior? Si Él está en mí, ¿por qué tendría que alguien que motivarme o darme palmaditas para que yo camine, para que yo pueda avanzar y lograr mis cambios? Pero es ahí, con los años y con lo que estamos haciendo ahora, que nos hemos dado cuenta que las personas no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo les parece? Así es. Jamás había llegado a pensar que la espiritualidad
no es un lado de la vida al lado de la secular. No, jamás había tenido tanta claridad sobre esto, porque he tenido, por la gracia de Dios, la oportunidad de no quedarme solo con el foco que es bíblico, y sin consultar otras cosas. Dios me ha regalado esa oportunidad, lo considero una oportunidad de, como siguiendo las recomendaciones de Pablo, de leer mucho para investigar y poder retener lo que es bueno. Pues ya había leído en una gran compañía una definición que ellos tienen de liderazgo. Ellos llaman el líder total y lo definen como aquella persona que sabe conducirse a sí mismo. Eso lo leí hace casi 10 años. Y siempre me daba vueltas esa palabra. Un líder total es aquella persona que sabe conducirse a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué expresión tan poderosa! Después, por allá, por los devenires de la vida, nos encontramos con otra empresa y nos enseñó otra frase, que yo puedo ser un líder soberano. ¿Y qué significa un líder soberano? Pues una persona que se puede autorregular, que se puede autogobernar, que aprende a ser sabio, que aprende a regular la forma en que actúa, que se relaciona, y incluso a esa actividad cotidiana con Dios, porque somos muy ligeros, somos muy, decimos que sí queremos serlo, pero en el día a día soltamos, vamos, decimos, juzgamos, hasta nos permitimos nosotros pensamientos como le pasó a Caín. Caín se permitió esos pensamientos. Entonces puede que nosotros en el día a día estemos perdiendo la batalla con nosotros mismos por no saber aplicar esta poderosa palabra que el apóstol Pablo les recomendó a Timoteo. ¿Cómo les parece que Pablo ya sabía la palabra? Así es, él dijo, para que sepas conducirte. Escuchen, les estoy hablando que una de las organizaciones más grandes del mundo dice que el liderazgo total es aquella persona que sabe conducirse a sí mismo. Lo escribió hace 60 años, pero hace 2000 años aproximadamente, unos años menos, unos años más, Pablo ya lo había escrito y se lo dice a Timoteo. Que voy a conversar contigo para entrenarte. ¿Qué es lo que sucede? ¿En dónde está la verdadera conquista de un ser humano? Cuando el ser humano se descubre a sí mismo y entiende sus debilidades, sus miedos, sus malos hábitos, aquellos factores críticos que debe mejorar y realmente los coloca en práctica. Algo que hemos podido detectar en estos 5 años en las escuelas de aprendizaje es que las personas no hacemos lo que tenemos que hacer. A veces en un programa de formación nos entregan unas hojas de trabajo, unas lecturas, y sabiendo que es dirigido y que estoy pagando por eso, no soy capaz de hacerlo. ¿Cómo les parece? Lo hemos descubierto durante casi 4 años y medio. Lo hemos visto con más de 120 personas, que sabiendo que es algo que nos puede ayudar, que es algo que nos puede dar herramientas, y lo hemos ido testeando. Hace poco lo mirábamos y sacábamos una encuesta y ver que de 1 a 10 las personas pueden estar en 6.2, en 7.5, en la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer. Y a veces creemos que es un enemigo exterior y no. La buena noticia es que es un enemigo interior, pero ya no lo veamos como un enemigo. Lo vamos a ver y el sábado que Miguel, nuestro joven músico, cantaba, él usó esa palabra, esa capacidad de gobernar los pensamientos, de gobernar la vida. Y eso fue parte del sermón de este domingo, del mensaje de este domingo. Y estábamos pensando, bueno, y entonces, ¿cuál es el gran desafío? ¿Por qué no suceden las cosas? Porque no hemos sido capaces de ser nosotros mismos. Por eso quiero invitarles a seguir con un Pareto, 80% oración por ti, 80% de atención a tu vida, 80% de atención a cómo tú evalúate cuando estás en una reunión, cómo contestas, cómo interrumpes. Contéstate, evalúate cuando conversas con tu hijo, con tu esposa, evalúate en tus agendas diarias. Si lo haces, evalúate en los compromisos diarios de seguirnos, de hacer, y nos vamos a dar cuenta que donde está fallando este proceso es aprender a ser nosotros mismos. Y miren este extraordinario verso que dice acá, es mejor ser paciente que ser soldado fuerte, y es mejor dominarse a sí mismo, es mejor saberse conducir a sí mismo que conquistar una ciudad. Y nos damos cuenta que por eso
Por eso los grandes presidentes, los artistas, los deportistas, siempre necesitan un paráclito. Escuchen eso, un paráclito es un punto de apoyo, porque los deportistas saben que tienen que entrenar. ¿Quién no sabe un deportista que tiene que entrenar? ¿Verdad? Él sabe, pero ya se estableció que si no hay un sistema que los ayude a que ellos vayan a entrenar, ellos no entrenan. Así sepan que tienen que hacerlo. Así sepan que por eso están ganando ese dinero, no entrenan. Y ahí vemos a los futbolistas a veces que nos los presentan jugando videojuegos y perdiendo el tiempo. Uno le pregunta, ¿y por qué si yo sé que tengo que entrenar no lo hago? ¿Y por qué yo sé, si yo sé que para tener una salud debo comer bien no lo hago? Y si yo sé, y nos damos cuenta que hay una fortaleza en contra del bien hacer, que es lo que la sociedad hoy y el mundo religioso conoce como pecado. ¿Cómo les parece? Así que ¿qué significa esto? Hay una palabra maravillosa que está en la escritura. Ya les he dicho palabras que la sociedad dice hoy, ¿cierto? Líder soberano, el que sabe conducirse a sí mismo, y yo coloqué una, que es un liderazgo autosuficiente. Pero les voy a dar la propia, se llama dominio propio. ¿Cómo les parece? Sí, tú la has leído, amigo, tú la has leído. Tú mismo la has leído y tú mismo la has enseñado o tal vez tú mismo la has compartido. Pero donde está la esencia, y si le hacemos un análisis profundo a la crisis mundial que tenemos, es que los seres humanos no somos capaces de ser autosuficientes en nuestro ser interior, de tener esa solvencia, de saber ese momento en que hay un momento de que quiero criticar, juzgar, aportar, pelear, no ser, no tener la capacidad, esa capacidad de gobierno de yo no salirme de ahí. Por ahí hay un verso que estaba recordando que dice que no digas nada, incluso. Así no te estén escuchando porque tú no sabes si el ángel lleva el mensaje, si las aves llevan los mensajes. Es increíble que la ciencia y la neurociencia, ayer escuchaba a alguien hablar sobre la ciencia cuántica, es increíble, el efecto mariposa, que dicen que todo lo que, el mover de una mariposa afecta al universo, todo lo que tú digas, así sea, que te parece que nadie te está viendo y no es correcto, no se debería decir, no se debería juzgar ni criticar, porque todo esto contempla una identidad, o sea, todo contempla una declaración de bien o de mal. Y esto es fascinante porque estamos leyendo que todas estas palabras que el apóstol Pablo, que todos estos gurús, todos estos líderes y personas se han matado la cabeza tratando de enseñarnos hoy, ya estaba en el manual de instrucciones. Pues Salomón lo escribe miles de veces. El líder es aquel que sabe realmente conducirse a sí mismo. El líder es aquel, Jacobo o Santiago lo escribió muy bien. Un líder es aquel que no se deja gobernar por la necesidad de responder, de gritar, sino que sabe gobernarse a sí mismo. Y en eso estamos hablando de los mismos hábitos diarios de la vida espiritual. Deberíamos tener esa solvencia. Miremos algunos textos de apoyo de esto que me parecen. Esa palabra dominio propio, ¿qué será dominio propio? Wow, es más profunda. Casi nunca la he usado porque no me gustaba, por no darle el matiz religioso. Pero esta mañana, mientras le daba vueltas y le daba vueltas, me di cuenta que es la más precisa, es la más correcta, incluso que líder total, aquel que sabe conducirse a sí mismo, aún aquel que es líder soberano, ¿cierto? O aún la que yo acabo de aportar, un líder autosuficiente. La expresión precisa es dominio propio, es decir, una expresión maravillosa que tiene que ver, con que nosotros tengamos la atención donde debe estar puesta y es en cada uno de nosotros. Ya nosotros hemos ido saliendo del mito de la religión, de la palabra pecado, de la palabra santo, que lo hemos conversado todos estos días con el equipo, ¿verdad? ¿Y qué es pecado? Pecado es no actuar en función de ir avanzando a la semejanza del Hijo del Hombre. Eso es pecado.
Pecado no es una condición vulgar. O sea, tú eres un pecador. Cuando a alguien se le dice que es un pecador, que se le pone una carga muy grande. Tú eres un vulgar, tú eres sucio, tú eres casi que maldito, sucio. Qué vergüenza, eres pecador. Es una carga muy grande que esclaviza. La expresión correcta, tú eres un inexperto en saber pensar, sentir, hablar y comportarse de la manera que lo haría Cristo, que lo haría Dios. Esa es la expresión más correcta. Vete y deja de ser una vulgar prostituta pecadora. Es distinto a decir vete y cambia tus comportamientos, corrige tu forma de vida, que es el verdadero sinónimo de arrepentimiento. Arrepentimiento no es tirarme en un piso a temblar después de que alguien me manipuló mis emociones, hacerme ver que soy vulgar. No, cuando yo me arrepiento es porque en un nivel de conciencia muy alto puedo ver que existe una majestad, una identidad de santidad y que yo puedo aspirar a ella y doy un giro de 180 grados. Arrepentirse es cambio de voluntad, cambio de propósito. Y ese conocimiento es el que nos lleva entonces a entender este liderazgo soberano, esta expresión poderosa que Pablo le dice a Timoteo: voy a escribirte para que tú sepas conducirte, para que tú sepas cómo hacerlo. Ten mucho cuidado. Y esto es increíble porque nosotros tratamos con seres humanos que son vasijas de barro, pero que contienen la excelencia de Dios dentro de sí. Y eso es algo grandioso y no lo podemos olvidar. Y me lo estoy predicando a mí mismo en esta mañana. Debo tener tacto, cuidado, las expresiones en que yo me conduzco en el día a día. Hay momentos en esta época de mi vida en que mi nivel de conciencia ha aumentado y he mirado hacia atrás y me he dado cuenta que he tomado decisiones a veces muy a la ligera, pero no me causaban casi dolor. Hoy no puedo permitirme el ser tan ligero y estar cometiendo errores, porque con un mensaje de esta responsabilidad y no estar a esa altura se vuelve en un derroche de luz implacable que nos enceguece cuando no estamos viendo y comportándonos de la manera correcta. Este mensaje tiene que ir más allá de ese matiz religioso. Así que esta palabra dominio propio, el apóstol lo coloca: virtud que permite el control de la sensualidad, de las pasiones, de la ira, de la rabia. ¿Cómo les parece? Que es un sinónimo de templanza, que significa en el griego enkratea, que significa, esta expresión todavía me encanta más, ser dueño de sí mismo. Yo, tú amigo y hermano, ponte esa meta, sé dueño de ti mismo, sé esa persona culta, paciente, elaborada, tranquila, humilde, sensible. Me estoy enviando este mensaje a mí hoy y como la palabra de Dios tiene esa facultad de doble filo de cortar, a alguien también le puede llegar. Y Pablo coloca una cantidad de versos que tienen que ver: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es decir, esta es un desafío personal. La carne te dice: mantente acostado, duérmete, descansa, tranquilo, pásala bien, disfruta, ve de paseo, come, planifica, Netflix, pasabocas. Eso es lo que dice esta humanidad. Es de abajo, ella tira hacia abajo. Pero hay una que dice: sé disciplinado, esfuérzate, lee más, estudia. Es esas conversaciones internas que no son un misticismo, sino que son simplemente la oportunidad que Dios nos dio a través de las actividades diarias, de esas rutinas, de lograr esa figura de Cristo, y no simplemente pensando que es Dios el que nos va a hacer esto. Y el apóstol Pedro lo escribe muy bien. Dice que debemos conquistar esos apetitos, esos deseos, esas inclinaciones, esos vicios, esos malos hábitos que luchan, que batallan contra nosotros. Son esos malos hábitos, esas malas actitudes, esa falta de sabernos conducir y guiar en el día a día, de saber hoy, como lo hemos visto acá, ¿lo recuerda? Que hablábamos del pensamiento, ¿qué? Pensamientos enfocados, sentimientos controlados y comportamientos dirigidos. Hacía mucho tiempo no mencionábamos esto. Pero mirando todo esto y todo lo que está pasando en nuestras vidas, la forma en que nos rodeamos, saber entender el entorno, porque estamos llamados a hacerlo de esa manera. Así que el mensaje en esta mañana es para ti, Gio, y para alguien que lo esté escuchando. Mírate frente al espejo y mírate cómo te gobiernas. Recuerden ese principio maravilloso.
que Pablo nos escribió: templanza y dominio propio. Voy a decirlo públicamente en mis reuniones. Antes no lo había hecho porque venía con esa carga religiosa siempre, pero que el que no sabe es como el que no ve. O sea, por eso dice que la verdad nos hará libre. Cuando estoy leyendo los verdaderos significados de esta palabra dominio propio y de templanza, de verdad que me causaron un impacto y una gran alegría. Saber que esa palabra dominio propio es una virtud que me permite controlar dentro de mí esa conversación del hacer y del no hacer. Escuchen, no del ser vulgar, sino del ser y no ser. Es decir, yo estaba entre los que eran unos borrachos, ya no me comporto, porque cuando decimos que hay que ser santos, pensamos que es que somos unos inmaculados, y eso no corresponde a esta naturaleza. Por eso es que el ser humano no logra hacer esa interpretación. Dice, ¿cómo sí que Dios me santificó y ahora yo peco, yo hago esto? Es porque la carga de la palabra santidad significa una investidura sobre algo místico, pero para que se quiten la carga simplemente pronuncienla en la palabra original: separado, ya, hábitos totalmente cambiados. Es decir, me emborrachaba, contaba chistes vulgares, ya no me comporto, me separé de eso. Mantenía con los amigos que iban de farra a tomar cerveza y ahí por allá en malos lugares, ya me separé de eso, me he separado. Santo significa ya por conciencia y por intención, ya no me comporto. Antes pensaba y juzgaba siempre, antes criticaba y juzgaba, antes sacaba ventaja o provecho, ya no lo hago. Ya no lo hago. ¿Por qué? Porque ya me santifiqué. ¿Qué significa santificarse? Justamente eso. Me separo de mis hábitos actuales, anteriores. Ya no me comporto de la misma manera. La letra mata. Esas palabras que nos han puesto ahí a veces nos esclavizan en lugar de liberarnos. ¿Por qué? Porque si te hacen creer que ya tú eres parecido a Dios porque eres San Gio, Santa Araceli, pero en el día a día tú mismo descubres que eso realmente no es así. Es una dignidad que Dios te dio por quien es Él, y Él es el de la Constitución, pero eso no quiere decir que tus actitudes y comportamientos estén en ese mismo nivel. Es una investidura que Él nos da y cada día se fortalece cuando nosotros conscientemente, es por amor, hacemos esto. Nos conducimos, tenemos dominio propio, tenemos la capacidad de regularnos y de gobernarnos. Así que, queridos líderes y amigos, queremos inspirarles a seguir teniendo la artillería pesada, la mirada puesta en ti. Deja de querer cambiar el mundo, deja de querer controlar al entorno, deja de querer siempre pensar que el enemigo y el desafío está afuera. La meta eres tú eres tu propósito espiritual. Bendiciones para todos. Nos vemos en otro episodio.